De Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este pueblo, estos hermanos que nos acompañan y que juntos, Señor, glorificamos tu nombre y tu presencia desciende y tu presencia nos llena. En el nombre de Jesucristo, juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a abrir hoy. Tuve y tengo dificultades para compartir la palabra, porque tengo tantas cosas en mi mente que no las puedo. Le voy a pedir al Señor que las ordene, hermano, porque tengo muchas cosas de qué hablar de la palabra del Señor. A veces la palabra se cierra y, hermano, ahí está la palabra que tenemos que decir, pero no tenemos fluidez. Y muchas veces, hermanos, pues porque la obra no es nuestra, sino la obra es del Señor. Y no es predicar bonito, no se trata de eso. Se trata que la palabra que nosotros vamos a dar tengan vida y vida en abundancia y penetre. Mire, no necesitamos buenos predicadores. Lo que necesitamos es de predicadores que se sometan a la presencia de Dios, y el Espíritu los va a usar de una manera o nos va a usar de una manera tan tremenda. Bueno, entonces en el libro de Génesis, ya le había dicho, ¿verdad? No, vale. Entonces en el libro de Génesis, en el capítulo número 18, vamos a buscar el texto que me interesa, hermano, porque acá vemos cómo hay un hombre llamado Abraham. Aquí ya le cambiaron el nombre. Ya los padres le pusieron Abraham, pero el Señor le cambia el nombre y le dice: ya no te vas a llamar así. Te voy a poner, de ahora en adelante te vas a llamar Abraham, con H, ¿verdad? Abraham. ¿Eso qué significa, Señor? Padre de multitudes. Muy bien. Y entonces, ahora resulta que Abraham, hermano, cuando el Señor le da una orden a Abraham, porque Abraham, Dios, a quien le tiene confianza, le habla con claridad. Y viene el Señor y le dice: deja a tu parentela. Y a veces cuesta, hermano, ¿verdad? Dejar la parentela, pues, ¿verdad? Deja tu casa, deja tu parentela y vas a irte a la tierra que yo te diré. Sale obedientemente, hermano, y ocurren muchas cosas. Ocurren situaciones. Dios estaba con él, y cuando Dios está con uno cree que no le va a pasar nada. Y resulta que empieza a tener dificultades y empieza a tener hambre. Y entonces, como hermano, toda persona, digamos, consciente, toda persona que pensamos de una forma natural, pues Abraham tenía hambre y dijo: me voy a poner a trabajar, me voy a ir a Egipto. Y se va a Egipto, baja ahí, hermano. Y entonces ahí las cosas se le dificultan. Se va con la esposa, porque los egipcios son tremendos, hermano, y a veces cristianos no nacidos de nuevo, que le miran a la esposa y les gusta la esposa de otro. Pero no hablo de usted, hablo de Faraón. Porque Abraham llevó a su esposa y le gustó a Faraón, pero él le dijo: o al gobernador que estaba en ese tiempo en Egipto. Y entonces Abraham le dijo: pues para que no tengamos dificultades, para que no tengamos, no me vayan a matar, vamos a decir que eres mi hermana, y baja. Y ahí las cosas se complican, porque yo creo que Sara tuvo que ver con el gobernante egipcio. Y entonces, cuando supo, le reclamó: me dijiste que era tu hermana,
es que tuve miedo, dijo él. Bueno, y se tienen que ir de ese lugar. Y ahora resulta que quiero entrar en lo que quiero platicar con usted. Viene Abraham, intercede por Sodoma y por Gomorra. ¿Por qué intercede? Porque él tiene su sobrinito que se llama Lot. Y su sobrino, hermano, abundaron tanto, porque donde Dios está hay abundancia. Así que usted no me vaya a decir que tiene dificultades, mire cómo está de gordo. Eso significa que ha habido provisión, ¿verdad? Que el comer no le ha hecho falta a usted, ni mucho menos a mí, porque ya me la tiró también, usted también, ha de haber dicho, papá, está bien, estamos empatados. Entonces, dice que Abraham, dice aquí la palabra, hermano, voy a tomar, descienden, hermano, a Sodoma y Gomorra, va a descender su sobrino Lot, porque sus propiedades, sus ovejas, su ganado era demasiado, y los trabajadores de uno con otro se peleaban y se molestaban, y entonces tuvieron que tomar la decisión de separarse. Y se separan, y entonces a Abraham le dejó escoger a Lot, y Lot escoge irse a Sodoma y Gomorra, porque Dios dijo, ahí pongo una cantina, ahí me va a ir bien. Entonces se van para ese lugar, pero dice aquí la palabra, vamos a leer el versículo 20 del capítulo 18, y dice, porque el Señor, vamos a ver el 17, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Es que, mire, hermano, confesar al Señor Jesucristo es una bendición. Aleluya. Porque nosotros, usted y yo, sabemos lo que va a acontecer, porque Dios nos lo cuenta a través de la palabra. Y muchas veces Dios habla a través de sueños, y Dios habla a través de visiones. Y entonces Dios a la gente que ama les dice, les habla. Y aquí le habla a Abraham y dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido. En el Evangelio el que escoge es Dios. ¿Cómo se siente? Si a veces, hermano, pero hasta para la familia no reconoce lo que nosotros somos y tenemos, porque probablemente fallamos, pero aquí dice la palabra que Dios nos ha escogido. Esa es la virtud de estar en este evangelio, en donde yo no me metí y muchos de ustedes probablemente no se metieron, sino a mí me metió el Señor. Y el único que me podría sacar de este evangelio, y el único que me podría sacar de este evangelio es el que me metió. El diablo no me va a sacar, porque él no me metió en el evangelio. El que te quiere sacar se llama Satanás, porque Dios te ha traído a este evangelio, porque la palabra nos lo confirma, pues dice, porque yo lo he escogido, versículo 19, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor en el versículo 20 dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Había un lugar llamado Sodoma y Gomorra, a la cual se está refiriendo la palabra. Y se apartaron de ahí los hombres y se fueron hacia Sodoma. Lot. En Sodoma había mucho trabajo. Un negocio, hermano, prosperaba. Sobre todo una cantina.
porque ahí en Sodoma lo que sobraban eran los homosexuales. Y cuando vieron que llegó Lot con su familia, les gustó el canche. Y hermano, recuerde que una de las cosas que querían estos sodomitas era entrar a la casa de Lot después de que entraron unos mensajeros de Dios llamados ángeles. Y como el pueblo de Sodoma, cuando los vio, hermanos, se les alborotaron las hormonas. Como cuando las señoritas miran no las de aquí, va, de otro lado, miran a un muchacho guapo, y entonces les alborotan, y ahí andan, hermano, gritando y cantando y hasta danzando, pero no las de aquí. Aquí apenas levantamos las manos. Eso de danzar, hermano, si ahorita llegó la hora de la siesta, pero no me lo voy a dejar que se duerma, voy a estar gritando aquí bastante, no tenga pena. Y entonces resulta que que a los hombres la gente que vivía en Sodoma y Gomorra, había lesbianas y habían homosexuales. Y cuando vieron que llegaron 2 enviados del Señor, ¿saber cómo serían esos enviados usted? Algo simpaticones, canchones, no sé. Le dejo a usted también la oportunidad de que se los imagine cómo eran, como a usted le gustan. Y entonces cuando los vieron los sodomitas que entraron, ¿sabe qué? Se les alborotaron las hormonas. Y le querían botar la casa a Lot. Y no, señores, digo, no, estos huéspedes están bajo mi responsabilidad, no se vayan a meter con ellos. Tengo 2 hijas vírgenes, les dijo él. Mire lo que hizo ese hombre. Y yo se las puedo dar. No las queremos a ellos, queremos a esos hombres. Y entonces tiene que actuar el Señor en favor de Lot, y les pone una ceguera tremenda a aquella gente, hermano, que tenía tendencias homosexuales, tendencias feministas. Estos hombres que no querían tener relaciones con las hijas de Lot, sino querían tener relaciones con aquellos enviados del Señor, llamémosles ángeles. Entonces, por eso dice la palabra, y Abraham se acercó y dijo: en verdad destruirás, esto me interesa, destruirás al justo con el impío. Bueno, fíjese pues, al justo con el impío. Y entonces me llamó mucho la atención la palabra impío, porque el impío es diferente al pecador. El impío, cuando la palabra está hablando del impío, en ese momento tal vez la palabra estaba hablando del impío como un pecador. Pero ya cuando entramos un poquito nosotros en la palabra, y la palabra nos habla del impío, es uno que tiene al Señor, que reconoció a Cristo, pero vive una vida de impiedad, una vida mala. Por eso yo escribía muchas cosas, y cuando usted tenga tiempo, busque la palabra impío en sus Biblias de estudio, y si no tiene, yo le recomiendo una, porque en esa Biblia de estudio usted va a aprender un poco más, y va ahí a buscar la palabra impío, y le va a dar a conocer lo que es realmente un impío. Un impío era un hombre, hermano, se refiere a pecador, pero yo me sorprendo porque muchas veces más adelante, por ejemplo en el Salmo número 1, habla del impío, y también en Pedro, en el capítulo, en la segunda carta de Pedro, y habla también del impío. Y la palabra dice que si el justo con dificultad se salva, capítulo 3 de la carta a Pedro, si el impío con dificultad se salva, no, el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío?
Está en medio el impío. ¿Y qué será del pecador? Dice. El impío está en medio del justo y está en medio del pecador. Y entonces le repito, dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? ¿Y qué será del pecador? Entonces, vamos a ver aquí algunos textos. Para no tardarnos tanto, si no vamos a pasar mucho tiempo aquí, vamos a ir al Salmo número 1. Fíjense que, por ejemplo, una de las características del impío es que pide prestado y no paga. Hay Biblias en donde usted va a encontrar la palabra impío y le va a dar referencias de todo. Y eso está en un salmo. Por Diosito, dice que mañana te lo traigo. Ya ni vienen. Se van a otro lado, a estafar gente a otro lado. Por eso tenemos que ver lo que Pedro está diciendo, que si el justo, a mí me gusta más el justificado, porque nosotros no estamos por justos en el Evangelio. Claro, ya ahora estamos por justos, porque la sangre de Cristo nos ha justificado y nos ha hecho verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estábamos hablando precisamente de esto, hermano, y yo quiero ver algunas cosas. Bueno, tenía muchos textos aquí para compartirlos con usted, pero creo que no nos va a dar tiempo. Otro día los compartiremos. Pero yo quiero avanzar un poquito en el Salmo número 1, porque el impío miente con facilidad. El justo es cabal, es recto. El impío no. El impío lleva una vida de apariencia. Quiere aparentar de que le interesan las cosas de Dios. Mentira. Porque en otros lugares donde se predica el Evangelio, a veces los hombres están porque la mujer los lleva. Yo espero que aquí no. Y por eso es que nosotros, hermanos, debemos de poner realmente nuestra vista y nuestros ojos en el Señor. ¿Cuántos hermanos en diferentes lugares le han prestado a otro y no les paga? Y lo saludan a uno con una frescura, usted, como que hasta vergüenza le da a uno. Pero que como esos ya no tienen vergüenza. Esos sí son sinvergüenzas. Y entonces dice la palabra acá, cuán bienaventurado, porque vamos a hablar del contraste entre el justo y el impío. ¿Y dónde están los impíos? Dentro de las iglesias. Porque los pecadores están afuera, los impíos están adentro. Porque el impío presta y no paga. Y se ponen hasta adelante, y ahí está mi hermano. Y el otro pobre que está hasta atrás viene, se me debe, dice, ¿verdad? Y lo estorba. El impío miente. El impío no es veraz. Por eso hay un contraste, hermano. Y eso lo tenemos en el Salmo número 1. Miren. Y entonces dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Los impíos no están afuera, afuera están los pecadores. Los impíos están adentro de las iglesias de Cristo. Se metieron. Y a veces no podemos identificarlos, pero hay una identificación. Mienten, son falsos, se conocen, no alaban, no glorifican al Señor. Están demostrando que son algo y realmente nosotros no somos nada. El que es verdadero se llama Jesucristo y Él es el único que merece ser exaltado. Entonces aquí está el contraste entre el justo y el impío. Por eso
La verdadera prosperidad, ¿sabe cuál es la verdadera prosperidad? Ser amigo de Dios. Aleluya. Ser, hermano, honestos con el Señor. Nosotros en esta noche hemos venido, esta y los diferentes cultos, y a donde usted vaya, yo le recomiendo que cuando usted esté en un lugar como este y vino a adorar y a exaltar al Señor, dese para Él, apague su celular, déjelo en su casa. No nos interesa que lo tenga en modo silencio, porque eso, hermano, usted es un impío. No puede estar un momento dedicado al Señor. Por eso este es el contraste entre el justo, hermano, y el impío. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. El impío de todo quiere hacer una fiesta. Pues nosotros tenemos una vida que es de fiesta, porque Cristo nos ha cambiado y ha llegado a nuestra vida, y ahora nuestra vida es festiva. Adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Entonces, el impío anda muchas veces detrás de lo económico. Pero la Biblia tiene normativas. Por eso aquí dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo ¿de quién? De los impíos. Si usted va a pedir consejo, pídale a un hombre espiritual, aquel hombre que lo mire en el altar derramando lágrimas, no al que mira jugando con el teléfono, ni porque hablemos bonito, sino aquel hombre que teme, que ama, que reverencia el nombre del Señor, y ese temor reverente al Señor le hace glorificar su nombre. Se entrega en espíritu y en verdad para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Ellos están carentes del temor de Dios, pero yo no hablo del miedo, sino ya perdieron la reverencia. Ya venir al culto se volvió un club. Aquí se vienen a pasar información de lo que vieron en los teléfonos, hermano, porque se perdió la reverencia. Por eso el salmista está hablando acá y está diciendo: dichoso, 3 veces dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Y el primer paso es apartarse del mal. Vale, mire pues. Y entonces no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, de aquellos que hablan un montón de cosas, hermano, de la gente, de la situación que no les compete, y hablan lo que oyen porque no tienen un conocimiento exacto de muchas veces lo que están hablando. Entonces estos se vuelven escarnecedores, sino que en la ley del Señor, de Jehová, está su deleite. Juntémonos con aquellos que anhelan hacer la voluntad de Dios. Juntémonos con aquellos que están enamorados del Cristo de la gloria, del Dios del cielo, que es el único que puede hacer cambios en la vida del ser humano. Dele palmas al Señor. Entonces, dice que, repito el versículo 2, sino que en la ley del Señor
está su deleite. Se deleitan en hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres, sino de la voluntad del Señor. Aleluya. Porque nosotros fuimos alcanzados para hacer la voluntad de Dios a través de Cristo por el Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces dice aquí la palabra, dice que medita en esto de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Debemos de dar fruto en el Evangelio. Algo debe de ocurrir en este Evangelio que vamos a dar fruto, hermano. ¿De qué sirve un árbol frutal si no da fruto? Por eso el Señor en Juan capítulo número 15 dice: por su fruto los conoceréis. Por eso el Señor dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, no dará fruto. Y ahora el salmista nos está hablando acá que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo, mire, en todo lo que hace, dice la palabra, prospera. No así los impíos. Aquí me llama mucho la atención, porque tengo que volver a mencionar o a insinuar que no está hablando de los pecadores, sino está hablando de los impíos. Y los impíos son aquellos que ya conocieron a Cristo, pero que viven de esa manera. Usted sabe que hay mucho cristiano que chupa. Usted sabe que hay mucho cristiano con una doble vida. Usted sabe que hay cristianos que no adoran. Usted sabe que hay cristianos que no pueden hablar sus lenguas. Ese es un regalo de Dios. Pero necesitamos nosotros, hermano, en primer lugar, creerle a la palabra de Dios y pedirlo. Porque el que habla en lenguas no habla a la tierra, sino habla al Dios del cielo, y habla de acuerdo a la misericordia del Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice aquí, entonces, dice que este será como, en primer lugar, repito el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, en las cosas de Dios. Nosotros necesitamos pedirle al Señor, sobre todo aquel que no tiene gozo en las cosas del Señor, porque pueden haber hombres aquí y mujeres que están por el marido o están por la mujer. Por eso muchos de nuestros hijos, cuando crecen, quieren conocer el mundo, pero no solo de nuestros hijos. Por eso la iglesia de Cristo, ahí anda, qué celebración tiene el mundo, hermano, para meternos nosotros, porque la palabra dice que nuestro deleite tiene que estar en el Señor, porque hemos tenido un encuentro personal con Cristo, y Cristo está cambiando, transformando por completo nuestra vida, y ahora nos reunimos para alabar y glorificar el nombre del Señor. En Él está nuestro deleite. Mire, hermano, y yo a estas alturas, ya 38 años, me sigo deleitando en el Señor. Hoy día de culto, pues mi vida está dedicada al Señor. No puedo pedirle lo mismo a usted. Desde las 6 de la tarde yo estoy aquí, pero no lo estoy esperando a usted, aunque me alegra mucho verlo y me hace falta, porque yo solo no atraigo la presencia del Señor, pero ya con otros sí,
Porque donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí voy a estar yo, dijo el Señor. Entonces, nos hacemos falta los unos a los otros. Y entonces, por eso dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. A su tiempo. Y su hoja no se marchita. ¿Y por qué lo miro siempre tan alegre? Ese no tiene dificultades. ¿Cómo no? Tiene más que usted. Pero su deleite está en la ley del Señor. Su deleite está en la palabra de Dios. Su deleite está en este evangelio maravilloso, hermano querido. Aleluya. Pero dice acá, en todo lo que hace, prospera. Mire, no así los impíos. Los impíos no son los pecadores. Los impíos son aquellos que ya fueron llamados, pero viven una vida casi como la de los pecadores. Esos son los impíos. Y entonces Pedro habla en una de sus cartas. Dice, si el justo, y ya se lo repetí una vez, con dificultad se salva, con dificultad, ¿qué será del impío? Ahí el impío tiene 2 mujeres y se agarra de la palabra. Y no David tuvo varias, pues. Sí, pero estamos en otra dispensación. Estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación no de la ley, sino de la gracia. La ley permitía todo esto. Pero entonces, volviendo a la palabra, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Hoy están. Ay, el impío quiere servir al Señor. El hermano, aquel fuego que uno se queda, quiere predicar, quiere cantar. Es como aquel que juega fútbol, que hay un córner y él quiere hacerlo y quiere ir a meter el gol también. Así son los impíos. Son como paja que se lleva el viento, que la arrebata, que la pajita está ahí cuando la miramos. Y el hermano, ¿qué se hizo? ¿Y qué se hizo con el fuego que tiene? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo cuando quería servir? ¿Qué se hizo cuando quería predicar? ¿Qué se hizo cuando quería glorificar al Señor? Vino el viento, que son espíritus, que es algo espiritual, y nos callamos. Pero usted y yo vamos a decir, no nos vamos a callar, porque Cristo nos ha dado vida, y vida en abundancia, y mientras tengamos vida, lo vamos a glorificar. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Entonces los impíos, dice, no se sostendrán en el juicio. Serán condenados, porque el impío lleva una doble vida. Tiene esposa, tiene amante y tiene novia. Y cuando está sirviendo es un santontín. Es el impío. El impío pide prestado y no paga. Cuidado, cuidado, porque cuando hablamos de, mire hermano, yo antes de venir al evangelio le debía 1 millón a un banco y me iban a quitar la casa. Ya era cristiano, pero el Señor me agarró con esas cosas ya así. Yo no consulté, yo no pedí permiso, yo atribuí a las flamantes ideas que yo tenía y me endeudé y no podía pagar. Lo primero que hice fue ir al banco a llorar. Como no conocía bien al Señor, tuve que ir a llorar ahí al banco, a pedir perdón, a jurar que les iba a pagar. Y Dios no me dejó avergonzado. Porque era empezaba en el evangelio. Pero
tenía que arreglar. Como cristiano hay cosas que tenemos que arreglar. Voy a hablar sin esto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Que el Señor no lo dejó avergonzado. Bueno, tuve que ir a suplicar. Era un cristiano, mentiroso y endeudado. Sí, así empecé. Porque no conocía yo quién era el Señor. Y cuando entendí que yo estaba para la honra y para la gloria del Señor, yo era una ovejita también, así como usted sentado ahí escuchando, pero la palabra hizo mella en mi corazón, en mi conciencia y en mi espíritu, y yo dije: del que van a hablar mal es el Señor, y yo no voy a permitir que hablen mal del Señor, que hablen mal de mí. Por eso la palabra dice: de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Dios las hace nuevas todas. Conozco lo que es aguantar hambre. Yo le decía a mi esposa, anoche precisamente, antenoche, que estábamos platicando, yo no sé hacer nada, soy un bueno para nada, pero Dios, al venir a sus pies, me dio algunas habilidades. Y entonces viene la palabra. ¿Sabe usted? Si usted le debe a gente por otro lado, búsquela. Si ya se murió, pues ni modo. Pero si usted tiene deudas, afróntelas. Porque el impío presta. El impío, pero hoy no se habla del pecador, y no paga. El impío le promete cosas y no cumple. No estamos hablando del pecador. Por eso Pedro tuvo que escribir y dijo: si el impío con dificultad se salva, el justo con dificultad se salva, entonces dice: ¿qué será del impío? ¿Y qué será del pecador? Tenemos que, muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida, que no nos salen bien las cosas, es porque no honramos al Señor. Lo debemos nosotros, hermano, realmente de honrar, ¿verdad? Entonces estábamos nosotros aquí hablando acerca de esto. Dice: no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque hay impíos y hay pecadores, y los impíos están adentro, el pecador está afuera, esperando la justicia de Dios, esperando el perdón. Pero el impío, podríamos decir que seríamos nosotros si no cumplimos con las cosas que dice el Señor. Por eso hay que, mira, hermano, el evangelio es maravilloso y hay un cambio. Hay un cambio en la vida de las personas. Para eso estamos nosotros en el evangelio, para que Cristo haga esa obra maravillosa en nosotros y provoque un cambio en nuestra vida. Si no, seguiremos engañando, seguiremos estafando gente, seguiremos tratando de manifestar lo que no somos, porque Dios nos conoce, dice Adán. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Así es. El pecador, ese ya hay un veredicto sobre él, condena. Pero si el pecador se arrepiente, conocemos a un Dios que tiene misericordia. Y entonces
está hablando aquí la palabra del Señor y dice en el capítulo 5 o Salmo 5, dice versículo 4, porque tú eres un Dios que se complace, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, y el mal no mora contigo. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos, aborrecen todo lo que hacen los que hacen iniquidad, destruye a los que hablan falsedad, y el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu santo templo con reverencia. Dele palmas al Señor. Entonces, hablando precisamente, hermano, de lo que la palabra nos está señalando, nosotros hemos venido al Evangelio, hermano, con un cúmulo de cosas. Que Dios está haciendo una obra en nosotros. Por eso Pablo hablaba y decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Aleluya. Creemos en la obra de Dios que está haciendo en nuestra vida y que el Señor nos va a transformar, y que la palabra habla de una nueva creación. Somos nosotros. Aleluya. Esa nueva creación somos nosotros, pero estamos en un estado en donde el Señor nos está enseñando. Quiero ver si encuentro aquí un pasaje, hermano, que tenía. No lo tengo. Bueno, sí. Entonces, hermano, el Señor, mire, ¿cuántos de nosotros, no mañana, sino esta noche, queremos rogarle, queremos pedirle al Señor que nos quite lo que no es agradable a Él? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que no le agrada al Señor, porque para eso es el Evangelio. Pero cuando nosotros, por ejemplo, voluntariamente venimos delante del Señor y le decimos al Señor que nos perdone porque hicimos esto, porque hicimos lo otro, y no lo podemos dejar. A veces no podemos dejar de mentir. A veces no podemos nosotros dejar, hermano, de hacer cosas que le hacen daño a otras personas. Dios lo sabe, pero ese es el propósito del Evangelio y ese es el propósito de Dios: convertirnos a nosotros en una nueva creación que alabe y que glorifique el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, en esta noche es una noche muy especial. Le vamos a pedir al Señor, pidámosle de todo corazón que Él haga en nosotros lo que nosotros no hemos podido alcanzar hasta el día de hoy. Todavía no voy a venir, hermano. El hombre es la cabeza de la casa, pero yo a veces en esta congregación, ¿para qué voy a hablar de otra? Pueden subir, hermanos. Miro más metidas a sus mujeres que a los varones. Entonces usted ha perdido una autoridad espiritual que viene de parte de Dios, porque usted tiene una responsabilidad como cabeza. Entonces, en esta noche, si nosotros, hermanos, realmente atendemos la palabra no es esta palabra no es condenatoria.